Vamos a continuar con esta serie que estamos tratando en estos días de Shabbat. Estamos hablando acerca del Sermón del Monte. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Aleluya. Dile a que tienes a su lado, tienes cara de tojos. ¿Y qué es tojos? ¿Se acuerdan de que era tojos? Tranquilo. ¿Qué es tojos? ¿Se acuerdan qué es tojos? Mendigo. ¿Sí? Un tojos es un mendigo, aquel que no puede reclamar nada, no puede hacer nada, simplemente tiene que alargar la mano porque depende de otras personas. Y el Señor nos hablaba en esta bienaventuranza de que necesitamos ser tojos, pobres en espíritu, para poder entrar. ¿Se acuerdan? Para poder entrar al reino de Dios. Vámonos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Estos tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, habla acerca del Sermón del Monte. Y como siempre digo, estos tres capítulos yo creo que todo cristiano debe saberlo y debe vivirlo. Amén. Debe saberlo y debe vivirlo. Porque aquí nos enseña, y no es casualidad que Jesús haya empezado este Sermón del Monte por las bienaventuranzas. Porque el Sermón del Monte habla acerca del carácter de aquellos que han entrado en el reino de Dios. ¿Y cuántos de aquí ya entraron en el reino de Dios? No lo escucho, poca gente. ¿Cuántos entraron en el reino de Dios? Entonces Jesús comienza a enseñar en este Sermón del Monte cómo debe ser el carácter de todo creyente. Cómo debe ser el carácter de usted y mi carácter, una vez que ya estamos dentro del reino de Dios. Esta bienaventuranza, digamos que es como un espejo. Un espejo donde usted y yo nos podemos ver reflejados. Un espejo donde todo creyente que ya ha entrado en el reino de Dios necesita fijarse bien. Yo creo que usted, antes de venir aquí, usted ya se vio en el espejo, ¿verdad? A ver si estaba bien peinado. Yo me miré. No para ver si estaba peinado, sino para ver si tenía bien la camisa. Bienaventurado aquellos que tienen pelo. Faltó. Y Jesús comienza la bienaventuranza justamente antes de enseñar cómo se debe vivir. Primero enseña el carácter, para después enseñar cómo todo creyente, todo nacido de nuevo, todos aquellos que han entrado en el reino de Dios deben vivir. Y eso lo vemos a partir de este capítulo 5, a partir del versículo 13, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 son enseñanza de cómo usted y yo necesitamos y debemos vivir en el reino de Dios. Amén. Ahora, algo que tenemos que tener claro, recordando un poco lo que hemos visto estas semanas anteriores, es que no somos salvos porque practicamos las bienaventuranzas. Eso queda claro. Somos salvos, o mejor dicho, por cuanto somos salvos, vivimos, practicamos las bienaventuranzas. Tiene mucha diferencia. Vuelvo a repetir, las bienaventuranzas no te salvan, sino por cuanto tú eres salvo, practicas las bienaventuranzas. Forma tu carácter para después poder vivir conforme a la palabra de Dios. Porque Jesús no puede enseñarte cómo debe vivir si tu carácter no ha sido formado. ¿Estamos aquí? Entonces la salvación usted sabe que es por fe. ¿Fe en qué? Fe en la obra redentora de la cruz que hizo Jesús. Y también a través del arrepentimiento. Fe y arrepentimiento es necesario para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Ok. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer hasta el 6. Dice, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Wow. Había una multitud, pero ¿quién se acercó a Jesús? Sus discípulos. Esa es la postura de un discípulo. Un discípulo que quiere aprender se acerca al maestro. Un discípulo que quiere conocer la palabra se acerca al maestro. ¿Se acuerdan de Marta y María?
Marta estaba afanada, pero ¿quién estaba a los pies de Jesús? ¿Quiénes? Un poquito están tímidos esta tarde, ¿no? ¿Quién estaba ahí? Fuerte, dígalo. Eso es todo lo fuerte que puede. Eso es todo lo fuerte. Diga fuerte, María. Ahí está. ¿Ok? Entonces, María es la que estaba sentada a los pies de Jesús porque ella quería recibir de parte de Dios. Quería recibir las palabras de Jesús. Y de toda aquella multitud, cuando Jesús se sentó en el monte, solamente los discípulos se acercaron a Él. ¿Cuánto tenemos que aprender aquí, verdad? De acercarnos a los pies de Jesús para aprender. Mira que nos acercamos a todo tipo de personas, todo tipo de gente, todo tipo de enseñanza, pero no nos acercamos lo suficiente para aprender las palabras del Maestro. ¿Estamos aquí? Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Y viene el versículo 6 que dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta tarde, Señor, podamos seguir aprendiendo y marcando nuestro carácter conforme a tu palabra, conforme a tus bienaventuranzas. Señor, bienaventurados, felices aquellos que escuchan tu palabra, que la reciben y que la ponen en práctica. Ponemos en esta hora todo en tus manos, Señor. Cada palabra, cada cosa que hablemos aquí, Señor, que sea tú dirigiéndonos y abriendo nuestro corazón para poder recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga que te has hablado, bienaventurado. Diga, tienes cara de feliz. ¿Cuántos de aquí son felices? Solamente 2, gloria a Dios. Escuche, hemos estado hablando de pobres en espíritu. Y hemos dicho que la palabra pobre es tojos. Y se da cuenta, le expliqué la semana pasada, hace 2 semanas, que la semana pasada estuvimos de aniversario, que esta bienaventuranzas tenemos que verlo como una escalera. Porque para poder llorar necesitamos primeramente ser pobres en espíritu. Y llorar habla de no solamente, o mejor dicho, no llorar por cualquier cosa, sino llorar por nuestro pecado y también llorar por los pecados de los demás. Y ahí estuvimos aprendiendo una palabra que era penteo, ¿se acuerda? Penteo. Pero para poder ser un penteo, para poder llorar por los pecados, primeramente tenemos que ser pobres en espíritu. Tenemos que ser tojos. Tenemos que reconocer de que no depende de nosotros, sino que depende de la obra de Jesús. Y otro eslabón que encontramos, o otro escalón que encontramos en esta bienaventuranza fue la palabra praus, ser manso. Es decir, que para poder ser manso, primeramente tengo que llorar por mis pecados. Y hablamos de que la mansedumbre no es dejarse mangonear por todo el mundo. Ser manso no significa ser tímido, sino ser manso significa, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué es lo que es ser manso? Ser manso es poner bajo control su temperamento. El que tiene el carácter para poder dominar su temperamento. ¿Se acuerdan ya? Aleluya, 2 semanas de vacaciones y ustedes se olvidan. Digan misericordia. Ahora, para poder entender esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, vamos a tener que tener claros varios conceptos. Y el primer concepto, el primer término que tenemos que entender es la palabra ley. ¿Quién se acuerda dónde Dios dio la ley al pueblo de Israel? ¿Dónde? ¿Qué monte? El Sinaí, gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Por qué le entregó los 10 mandamientos? Primeramente para mostrar al pueblo de Israel que la justicia y el carácter viene de Dios. O mejor dicho, que a través de la ley
se muestra o se enseña cuál es el carácter y cuál es la justicia de Dios, o cómo es la justicia de Dios. También le entregó en el monte Sinaí los 10 mandamientos, conforme nos dice en Romanos 3:20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántos de aquí tienen carnet de conducir? ¿Y cuántos tuvieron que pasar por una autoescuela? ¿Alguien compró el carnet? No, ¿verdad? Bueno, alguno de la tómbola le parece que le dieron, ¿no? Ya, pero no siga, déjalo ya. Pero aquí no. Escuche. Entonces pasa a una autoescuela y te enseñan un código de circulación. Y te dice que esa señal es contradirección. Y si usted la pasa, ¿qué ocurre? Atente a la consecuencia. Si te pillan, ¿qué es lo que ocurre? A la cárcel tampoco te pases. A la cárcel no, pero una multa sí que cae, ¿no? Así como 200 euros aproximadamente, ¿ok? Escuche, entonces la ley vino ¿para qué? Para enseñar lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces para la ley también era para que Israel supiera que no sería justificado por el cumplimiento de la misma ley. Porque nadie, absolutamente nadie, podía justificarse a sí mismo. Este mismo versículo de Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Ok? Nadie va a poder ser justificado por las obras de la ley. Ahora, otra palabra que tenemos que entender, otro término que tenemos que entender es la palabra justicia. Y la justicia yo la defino como una persona. Y esa persona, su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el justo. Él cumplió toda justicia, Él cumplió todos los mandamientos, Él cumplió toda la ley. Entonces, si usted recuerda, la palabra nos dice que en Jesús recayó todo el castigo de la ley. Todo lo fue llevado en la cruz. Él cargó con todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, porque usted y yo desobedecimos a la ley de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted por qué está aquí? Porque Jesús pagó los pecados. Cosa que usted y yo nunca, con todo el dinero del mundo, no podíamos haberlo comprado. Y Él lo compró no a precio ni de oro ni de plata, sino a precio de su propia sangre. Aleluya. Entonces, amados, la cruz manifiesta la justicia y el amor de Dios. Cuando usted ve la cruz, usted lo que tiene que tener es una imagen de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios te dijo que eras justo. Dios dijo que a través de la obra de Jesús, que pagó todos los pecados, tus pecados, los pasados, presentes y futuros, todos los pecados, Él se los llevó en esa cruz. Y es por eso que usted puede ver el amor de Dios hacia su vida y puede ver la justicia de Dios. Ahora, Dios no estaba dispuesto a renunciar a su justicia, porque si no, digamos que la obra de la cruz no hubiera tenido sentido. Él, a través de la obra de la cruz, muestra su justicia. Y la perfecta justicia de Dios se manifiesta en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche, que quita. Está hablando en presente. No es que quitó. Jesús sigue quitando el pecado, seguirá quitando el pecado hasta su venida. Amén. Aleluya. Entonces la justicia propia, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Provoca orgullo. Pensamos que podemos justificarnos. Es por eso que comienza este sermón del monte, esta bienaventuranza, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los tojos, aquellos que dependen de la obra de la cruz para poder ser salvos. ¿Entendemos ahora cómo se manifiesta la justicia de Dios? Diga que tenga a su lado: tú y yo necesitamos la justicia de Dios. Otro término que necesitamos conocer es la justificación. Estamos hablando de ley, estamos hablando de justicia y tenemos que hablar también de la justificación. Y algo claro que usted y yo tenemos que tener es que no podemos cumplir la ley. Imposible. Nadie puede cumplir la ley al 100%, solamente Jesús pudo cumplir la ley. Job mismo, en el capítulo 2, habla de que ¿quién puede justificarse a sí mismo? ¿Quién puede hacer todo para que
Dios lo declare justo, justificado. La palabra nos dice que somos justificados por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la justificación? Nos hace tener paz con Dios, o sea que ya no estamos en rebeldía. ¿Entendemos ahí? Entonces Dios nos da la justicia de Jesús cuando le reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es decir, Dios te declara inocente de todos tus pecados y te declara justo y te declara santo. ¡Wow! ¿Y qué hizo usted por ello? Nada. Eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No nos merecemos ser justos, no nos merecemos el perdón, pero Dios Padre, entregando a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario y reconociéndole a Él como el Hijo de Dios, reconociéndole como nuestro Salvador, por tanto usted y yo somos considerados justos y santos. ¡Wow! Eso es grande. Si llegáramos a entender eso, nuestra vida no sería igual. Comenzaríamos a vivir de una manera diferente, una vida en santidad. Y esa otra palabra, otro término que usted y yo necesitamos entender: santificación. ¿Qué es la santificación? No es otra cosa que el trato de Dios con nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos declarados santos. Todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Pero seguimos pecando o no? ¿Hay alguien aquí que no peque? Todos pecamos, ¿verdad? Dice el apóstol Santiago: si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, porque todo el mundo pecamos aquí. Todos pecamos. Y si estamos aquí no es porque somos los mejores, sino porque reconocemos que como somos pecadores, necesitamos de la gracia de Jesús. Por eso estamos aquí, no somos mejores, pero tenemos al mejor. Amén. Aleluya. Entonces es el trato, la santificación es el trato de Dios con nuestras vidas. Escuche, y la santificación necesita ir en aumento. Necesitamos crecer en la santidad, en la santificación. Somos santos, sí, pero yo en mi vida necesito trabajar. Amén. ¿Quién es el que obra la santificación en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo trabaje en usted. Amén. No le gusta mucho, ¿no? Porque no, es que a mí me gusta vivir como estoy. No, no se trata de vivir como usted está. Se trata de mejorar día tras día. El ser santo fue por la obra de la cruz. La santificación es una obra del Espíritu Santo y es algo paulatino. Usted cada día se tiene que esforzar, cada día usted tiene que dejar trabajar al Espíritu Santo en su vida. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted tiene que permitir que el Espíritu Santo comience a tratar su vida con esa palabra y comenzar a cambiar actitudes. Mire que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿cuántos santos hay aquí? Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, cada día, diga conmigo, cada día yo tengo que santificarme. Cada día yo tengo que permitir que el Espíritu Santo obre en mi vida. Y ¿sabe lo que pasa cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje? Cuando permitimos y entramos en ese proceso de la santificación, ¿sabe lo que ocurre en nuestras vidas? Pregúntame, ¿qué ocurre, pastor? Que la santificación nos da la victoria sobre el pecado. Porque usted se deja redarguir por la palabra de Dios. Se deja exhortar, le anima a cambiar. Y si antes pecaba con esa actitud, ya no voy a pecar, sino que me voy a santificar, me voy a acercar más a Dios, voy a dejar el pecado y conforme me voy alejando del pecado, me voy acercando más a Dios. Por tanto, ya venzo el pecado. Ese es el proceso de la santificación. Qué importante es el proceso de la santificación en la vida del creyente.
Amados, usted no puede vivir de la misma manera que vivía que estando en el mundo. Yugo, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Pecamos, claro que pecamos, pero no es la práctica del pecado. Ya no vive pecando como pecaba antes. ¿Estamos aquí? ¿Ok? Ahora, vámonos a Mateo 5:6, estamos en la bienaventuranza. Quiero hacer esta introducción para que tengamos claro el concepto de la justicia de Dios. ¿Qué alcanzamos a través de la justicia de Dios? Ahora, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escuche, vemos a muchos cristianos, muchos creyentes que están hambrientos y sedientos por muchas cosas. Están hambrientos y sedientos de poder, de dominio. Están sedientos y hambrientos de tener dinero, de ser felices. Muchos están hambrientos de eso, pero fíjese que hay algo que le impide que puedan ser felices. ¿Y sabe cómo se llama ese algo? Pecado. Porque por mucho que uno se esfuerce en ser feliz, por mucho que uno se esfuerce en tener y saciar ese hambre y sed de poder, de autoridad, de prosperidad, de poder saciar el hambre y la sed que tiene, hay algo que nunca lo va a permitir, y es el pecado. Por eso vuelvo a insistir que el proceso de la santificación es sumamente importante en nuestras vidas. Dile a que tenga a su lado, toque su hombro y diga, déjate tratar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren? Ya lo hablamos, pero voy a recordar. La verdadera felicidad, ¿sabe cómo viene? Es el resultado de tener a Cristo en nuestra vida. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero hay gente que no le basta tener a Cristo en su vida, sino que busca saciar el hambre y la sed de todo aquello que no es Cristo, pensando que de esa manera va a saciarse. ¿Estamos aquí? Antes de conocer a Cristo, ¿usted cómo saciaba? Buscando las cosas materiales, la salida, los amigos, las fiestas, el alcohol, las drogas, el sexo. ¿Estamos aquí? Entonces mucha gente está intentando saciar, aún creyentes, están intentando saciar su hambre y su sed de cosas que no es la justicia de Dios. Cuando hablamos de hambre y de sed, estamos hablando de una necesidad, y digamos una necesidad consciente. ¿Alguien ha pasado hambre alguna vez o tiene hambre? El gusanillo, ese gusanillo que te... ¿sí? ¿Cuántos tienen hambre a esta hora? Son casi las 9 de la noche. Por allá atrás tiene hambre, gloria a Dios. Oh, qué espirituales que están hoy. Dios mío. Escuche. El hambre y la sed es una necesidad consciente. Yo cuando voy al médico te dice, ¿bebes agua? Claro. ¿Cuánto? ¿1 litro? No, un vaso. Un vaso al día. No, tienes que beber agua. Mínimo 3 litros. ¿Me estás contando? Eso lo vivo yo al año. 3 litros diarios de agua. Nada que ver. ¿Qué ocurre cuando tu cuerpo tiene hambre y tiene sed? ¿Te avisa o no te avisa? ¿Y qué es lo que hace? A la nevera. ¿Verdad? Ay. ¿Para qué? Para poder saciar ese hambre y esa sed. Por tanto, el hambre y la sed es una necesidad. Pero el hambre y la sed que Jesús está hablando aquí en esta bienaventuranza no es una hambre y una sed material o física. Es un hambre de justicia, de la justicia de Dios. Y la palabra que viene en el original para justicia es dikaiosune. Y esta palabra habla del carácter o habla de la cualidad de ser recto, de ser justo. También se usa para hablar del atributo de Dios,
Dios es justicia, Dios es justo. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando hablamos de hambre y sed de justicia, cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando del deseo de ser rectos. ¿Cuántos de aquí quieren ser rectos? El tener hambre y sed de justicia habla de ser perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos quieren que sus pecados sean perdonados? Ya va menguando. Habla también de vivir una vida en santidad. Escuche, en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida. Conforme, acuerdo a las palabras, a la Escritura. Eso es tener hambre y sed de justicia. Querer vivir, el deseo intenso de vivir una vida en santidad, apartado del pecado. Tener hambre y sed de justicia habla también de parecernos cada día más a Jesús. Hambre y sed de justicia habla de hacer la voluntad de Dios. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí tienen hambre y sed de justicia? ¿Sabe una cosa? Aquel que no tenga hambre y sed de justicia, conforme lo que hemos estado definiendo lo que es hambre y sed de justicia, aquel que no tiene ese hambre y sed de justicia no es un verdadero creyente. Ay, ay, ay. Pero yo sé que aquí todos son. Todo aquí tiene hambre y sed de justicia. Todos quieren vivir una vida en santidad. Escuchen, no se trata simplemente de querer. No se trata simplemente de desear. Se trata de practicarlo. Se trata de practicar una vida en santidad, apartados para Dios, agradándole a Dios, queriendo agradar a Dios y viviendo una vida para agradarle en todo, en todas las áreas de nuestra vida, a Dios. Amén. Ahora, una de las características del verdadero cristiano es que en todo tiempo tiene hambre y sed de justicia. No es que por un momento yo tengo el deseo de servir a Dios, yo tengo el deseo de santificarme, de vivir una vida en santidad, por un momento, porque ha recibido un toque de Dios. El domingo estuvimos hablando de que Dios no solamente quiere tocarte, Dios quiere llenarte. Y no se trata de que un toque de Dios te haga sentir algo diferente. No, Dios quiere que constantemente tú seas lleno del Espíritu Santo, tú seas lleno de su presencia. Y escuche algo que el cristiano, el que verdaderamente es creyente, siempre, en todo tiempo, tiene hambre y sed de justicia. En todo tiempo. No se trata porque el culto estuvo bonito, no se trata porque te gustó una palabra, se trata de que usted como creyente tiene hambre y sed de justicia todo el tiempo. Mira que dice Juan capítulo 7, verso 37-38. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué tiene que hacer? Y beba, diga, y beba. Pero repetimos otra vez, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice el 38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué ocurrirá? Correrán ríos de agua viva. Escuche, un río no es estancado, un río tiene corriente, un río está caminando, se puede decir caminando, no me entienden, ¿no? Entonces, ¿qué hace un río? Camina, corre, ¿qué hace un río? Tira, corre, sí, un río, tira, fluye, gracias, revelación de lo alto. Escuche, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso habla de que uno tiene hambre y sed de justicia constante, en todo tiempo. Diga, en todo tiempo. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y qué ocurre? Que en todo tiempo, el que tiene hambre y sed de justicia, va a ir ¿a dónde? Va a ir a la fuente, va a ir a ese río, va a ir a aquel que hace que el río corra por su interior. Va a Jesús. ¿Va para qué? Para llenarse. Porque tiene hambre y sed de justicia. Escucha, solamente Jesús puede saciarte de ese hambre y de sed de justicia. Solamente Jesús.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en todo tiempo? ¿Acudir a quién? Diga fuerte, a Jesús. A Jesús, escuche. Y eso forma parte del proceso de la santificación. Porque cuando uno está pasando por una situación, prueba, tentación, ¿dónde debe ir? Fuerte, ¿dónde debe ir? A Jesús, diga fuerte, no tenga miedo, diga a Jesús. Y ese momento que usted está en la presencia de Jesús, usted está venciendo la carne, usted está venciendo la tentación y usted se está santificando. Algo que hemos dicho, que el proceso de la santificación nos da la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Mire, hay algo que vemos constantemente. El hombre caído, el hombre que anda en pecado, que está en pecado, no tiene ni paz, no tiene gozo, no tiene ni tranquilidad. ¿Y qué dijimos anteriormente que hacía ese hombre? Donde buscaba el poder saciar todas esas cosas. Donde busca la felicidad, donde busca la paz, donde busca el gozo, donde busca la tranquilidad. ¿Dónde? En los placeres del mundo. En los placeres del mundo, lo que el mundo le puede ofrecer. Y todos sabemos que eso es momentáneo. Porque en el momento que eso se acaba la paz, se acaba el gozo, se acaba la tranquilidad. Caen en el engaño del pecado, como nos dice en Hebreos. Y muchos de nosotros hemos caído en ese engaño, creyendo de que la fiesta del momento me llenaba de alegría porque me reía, me daba 4 risas y ahí uno estaba contento. Pero cuando terminaba la fiesta, uno seguía con la misma tristeza, uno seguía con la misma angustia. Eso es momentáneo. El engaño del pecado. Pero aún hay creyentes que aún en la religión buscan algún consuelo para su vida de pecado, para expiar su propio pecado. ¿Por qué? Porque no buscan la raíz verdadera del por qué está viviendo esa vida de pecado. Y viene a la iglesia o viene al Señor para en un momento dado decir, bueno, voy a quedarme con mi conciencia tranquila, pero sigue con su vida de pecado. Amados, para quitar todo eso hay que ir a la raíz. Y si usted sabe que hay un pecado en su vida y usted sabe cuál es el origen, usted tiene que arrancar ese pecado. ¿Cómo? Apartándose. Apartándose. Déjelo. Diga que tiene solo, deje el pecado. Pero hay mucha gente que no tiene ningún interés en arrancar esa raíz de pecado. Y se conforman con venir y que en un momento dado de emoción, pues se sientan bien. Pero el día siguiente sigue con el mismo pecado. O cuando sale por esa puerta. Vemos lo importante que es la justicia de Dios para nuestras vidas. Y el proceso de la santificación. ¿Estamos aquí? Amados, solamente el Espíritu Santo puede consolar a aquel que está afligido por el pecado. Cuando Jesús está hablando con los discípulos, le dice, mira, ya vamos a entrar en Jerusalén, me van a apresar, me van a golpear, me van a juzgar, me van a crucificar, pero todo esto, dice, os conviene. Diga que te conviene. Convino que Jesús pasara por toda esa situación. ¿Sabes por qué? Porque si Él no hubiera pasado por esa situación, el Espíritu Santo no hubiera venido. Como que no le importa el Espíritu Santo. Amados, el Espíritu Santo es todo lo que usted necesita. La manifestación del Espíritu Santo en su vida es todo lo que usted necesita. Por eso la palabra nos dice, andad en el Espíritu. Vivid en el Espíritu. ¿O no es así? Entonces cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador, el Paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo, dice aquí la Escritura, que nos va a traer consolación.
¿Y cuánto necesita la consolación de Dios, del Espíritu Santo, en el momento del pecado? Necesitamos la consolación, pero escuche, primero lo que el Espíritu Santo va a hacer es abrirte los ojos para que veamos, o abrirnos los ojos a mí también, para que veamos nuestro pecado, para que veamos nuestra injusticia, para que veamos nuestra maldad. Porque no sirve de nada que te console tu pecado si no te hace ver que has pecado, si no te hace ver la raíz, porque si no vas a seguir pecando. Por eso el Espíritu Santo te convence, me convence, o te debía convencer. Por eso la palabra dice, cuando escuchéis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Estamos entendiendo? Por eso el Espíritu Santo viene a consolar, sí, pero primeramente te va a enseñar, te va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Aleluya. Entonces, amados, vamos a encontrar esa felicidad, esa bienaventuranza, ese Macarios, como dice en original, cuando usted y yo entendamos que somos justificados y caminamos en santidad. Es ahí donde vamos a ser realmente felices. Hay una frase de un escritor famoso que dice, es mejor ser santo. ¿Y cuántos saben que es mejor ser santo? Porque mira, cuando uno es santo no tiene temor de nada, pero el que peca tiene que estar engañando. Primeramente se engaña a uno mismo para mostrar algo que no es. Segundo, tiene que estar mintiendo, ya entra en otro pecado. ¿Para qué? Para mantener en secreto su pecado, para mantenerlo oculto. Entonces, además tiene que tener muy buena memoria para acordarse de la mentira que ha dicho a este para que el otro no me pille. Entonces, qué vida más complicada, ¿verdad? Entonces, ¿es mejor ser santo o no es mejor ser santo? Es mejor ser santo. No nos compliquemos la vida. Amados, los que hemos tenido vida de pecado, ¿sabemos lo que es eso? ¿Sabemos o no lo sabemos? ¿Y con qué tranquilidad vive uno cuando tiene su conciencia tranquila, sabiendo que camina en santidad, sabiendo que el Espíritu Santo le redarguye, el Espíritu Santo le exhorta, el Espíritu Santo le convence de su pecado? Entonces no se complique la vida. Dile que te a su lado, no te complique la vida. Aleluya. Ahora, hay una promesa tremenda. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Wow! Van a ser saciados. Esta es la promesa. Escuche, la promesa es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No los que tienen hambre y sed de ser felices o de ser prósperos. Para nada. Ahora, ¿desde cuándo van a ser saciados? Pregúnteme, pastor, ¿desde cuándo vamos a ser saciados? Desde el mismo momento en que te propongas tener sed y hambre de justicia. Desde el mismo momento que te propongas ser saciado, Dios lo va a hacer. Jesús lo va a hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer, te va a saciar de justicia. Wow. Mira que dice en Juan capítulo 6, verso 35. Esto es el contexto cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y él después mandó a sus discípulos que fueran al otro lado del lago y él vino caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando la gente, la multitud que había sido saciada de pan y de peces, cuando llegó y vio en la orilla que solamente había una barca, ya no estaban dos, había una sola, dijeron, bueno, Jesús ha ido con los discípulos. Y comenzaron a buscar a Jesús. Entonces cuando lo encontraron a Jesús, comenzaron a tener una conversación. Y él le dice, mira, nuestros padres recibieron el maná del cielo. Y Jesús le dice, ey, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, ¿qué ocurre? Diga, nunca. Fuerte, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escuche, sabiendo que Jesús es el pan de vida
Y sabiendo y reconociendo de que usted y yo tenemos hambre y sed de justicia, si comemos, como dice ahí, si vamos a Él y comemos de ese pan, el pan de vida, nunca, escuchen, nunca tendremos hambre. Y si creemos en Él, nunca tendremos sed. Dice jamás, nunca, jamás, nunca, nunca. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, amados, cuanto más bebemos de Él, cuanto más nos metemos en la presencia de Dios, cuanto más hambre y sed de justicia tenemos, más nos vamos a desear, más vamos a saciarnos, y conforme más nos saciamos, más vamos a desear. Usted tiene sed de agua, usted bebe y calma su sed, ¿verdad? Y ya hasta dentro de un par de horas o tiempo no va a tener más sed para poder beber. Con Jesús es todo lo contrario. Cuanto más bebes de Él, más sed vas a tener, más ganas vas a tener, más vas a querer saciarte de Él, más lo vas a desear. Y eso es lo que provoca en nuestra vida, que es un avivamiento. Mira, están pasando imágenes, en los grupos estamos pasando imágenes. Un avivamiento en una iglesia en Kentucky. Kentucky es, ¿no? Kentucky. Ahí me suena a pollo, pero bueno. Ya me dio hambre, ¿lo ves? Un avivamiento donde terminó un culto y siguieron adorando y ya llevan 7 días con ellos, 8 días con hoy. 8 días, 24 horas. Gente haciendo cola, horas para entrar y seguir adorando. Pero no solamente en ese lugar. El avivamiento ha llegado a todas las iglesias de alrededor. ¿Sabes por qué? Porque aquel que prueba de saciar su hambre y sed de justicia, Dios le va a dar más. Y cuanto más te metes, Dios te da más. Y cuanto más quieres, Dios te da más. Y cuanto más quieres saciar, Dios te da más. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Es lo que necesita como creyente, no como iglesia local, como uno creyente. El avivamiento no va a venir hasta que usted no sea saciado su hambre y su sed de justicia. Cuando usted entienda eso, va a venir el avivamiento. Pero primero usted se tiene que avivar. Primeramente usted tiene que ir y beber del agua que Dios te está dando. Del pan que Dios te está dando. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, el encuentro que tuvo con Jesús? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué dijo Jesús? Dame agua. ¿Cómo me pides a mí? Si yo soy samaritana y tú eres judío, los judíos y los samaritanos no se llevan. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí? Y Jesús le dice, el que beba, cualquiera que beba agua de este pozo, dice, volverá a tener sed. Va a ser que bebiere del agua que yo le daré. El agua que Jesús te da no es el agua que el mundo te da. El agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Que muchas veces queremos llenar nuestra vida con la felicidad del agua del pozo. Queremos lo que el agua del pozo nos da, lo momentáneo. Queremos saciarnos de aquello que simplemente va a ser por poco tiempo. Cuando Jesús te está diciendo, este agua te va a tener sed pronto, pero del agua que yo te voy a dar, jamás volverás a tener sed. ¿Cuánta gente hay, iglesia? ¿Cuánta gente hay que prueba un vaso del agua de Dios y se regresa a buscar el agua del pozo? ¿Cuántos creyentes hay, amados, que quieren saciarse? Por ejemplo, de dinero.
En Eclesiastés 5:10 dice que aquel que desea el dinero, aquel que tiene avaricia por el dinero, no se va a saciar jamás. Porque cuanto más dinero tiene, más quiere. Y no vive por tener más dinero. Y no descansa por tener dinero. El avaricioso nunca va a ser saciado. Pero aquel que tiene hambre y sed de justicia, la promesa es: bienaventurados, felices, porque ellos serán saciados. Aleluya, Jesús. Amados, la felicidad la da Dios para aquellos que están buscando su justicia. ¿Cuántos de aquí tienen hambre y sed de justicia? ¿Cuántos quieren vivir una vida recta delante de Dios? Por eso Jesús nos dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia, buscamos el reino y buscamos la justicia. El hacer lo recto delante de Dios, tener una vida en santidad, apartándonos del pecado, buscando la presencia de Dios, buscando sumergirnos en la presencia de Dios. Vamos a ser saciados de algo, de ese agua que solamente Él puede dar. Aleluya, Jesús. Amados, hasta que no seamos, o mejor dicho, hasta que no tengamos la justicia de Dios en nuestra vida, nunca nos sentiremos saciados. Por eso usted tiene que reconocer que solamente Jesús es el que puede perdonar sus pecados. Y usted tiene que tener hambre y sed de la justicia de Dios y reconocer de que usted no puede hacer nada para ser saciado, para ser perdonado, para vivir en santidad. Es el Espíritu Santo en usted, es en mí, que me lleva a buscar, nos lleva a buscar la justicia de Dios día tras día. Amén. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos quieren saciarse de la justicia de Dios? Póngase de pie entonces, iglesia. Aleluya, Señor. Oh, Jesús. ¿Sabe una cosa? Si usted no está saciado de la justicia de Dios, es porque estás buscando saciarte con otras cosas que no deberías. Por eso en esta tarde, su más íntimo deseo es ser recto delante de Dios, es tener una vida recta delante de Dios, es ser saciado de la justicia de Dios. Es que usted pueda reconocer de que usted tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer lo bueno delante de Dios, portarse bien delante de Dios, tener una vida en santidad, apartada de todo pecado. Reconozca que usted necesita saciarse del agua que Jesús le da. Aleluya, Jesús. Venga a la presencia de Dios en esta noche. Y que su deseo, su anhelo sea conocer más a Jesús, sumergirte en la presencia de Jesús. En el nombre de Jesús. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos.
en santidad.